Vamos a echar un ojo al concepto de intervención consciente sistemática en nuestra propia evolución, utilizando las capacidades de transformación de sonido para reescribir el ADN basura no codificante, y volver nuestra conciencia a su conocimiento natural de estado y unidad armónica. Es hora de volver a sintonizarnos a nosotros mismos a las frecuencias de la plenitud, la abundancia, la serenidad y la felicidad que son nuestro derecho de nacimiento, pero del que nuestro actual paradigma mutante nos ha privado. Vamos a hackear la matriz con una mente de virus sónico de conciencia holística. Somos el vuelo del Fénix, alcanzando la punta del iceberg, con respecto a la funcionalidad del ADN basura, a través del video. La historia oculta del ADN basura. Como la mayoría de los lectores sabrían, la gran mayoría de nuestro texto de ADN no es utilizado en la codificación de proteínas y enzimas. No es codificable, y los científicos en general no tienen ni idea de cuál es su propósito. Por lo tanto, en su infinita sabiduría, ellos inicialmente lo llamaron ADN basura. ¿Cuánto de nuestro ADN es basura? Alrededor del 95 al 98%, algunas estimaciones científicas van tan alto como 99%, más bien una gran cantidad de desperdicio para que la naturaleza deje colgado. Creo que estarán de acuerdo. Dado que no es responsable de la construcción de nuestra forma física básica, su propósito ha permanecido misterioso a mentalidades convencionales hasta hace muy poco. Ahora sabemos que una gran parte del ADN basura se compone de elementos móviles genéticos, transposones y retrotransposones, o ADN saltarín, que puede reescribir y activar, o desactivar determinados códigos genéticos. El ADN saltarín constituye tanto como la mitad de los nucleótidos de ADN total. Otra parte importante de las regiones no codificantes de proteínas del genoma está compuesta de números variables, repitiendo en tándem secuencias conocidas como ADN satélite. El microbiólogo William Brown cree que a través de acuerdos específicos, interface conformacionales de ADN satélite con el llamado campo mórfico. Diversas conformaciones tienen resonancias específicas con el campo mórfico y por lo tanto pueden sintonizar en diferentes programas de información. Dado que el ADN satélite es muy específico para cada persona, cada uno de nosotros sintoniza en un patrón morfogenético distinto y único. Parece probable que tanto el ADN saltarín como el ADN satélite interactúan con el campo mórfico, respondiendo así a las alteraciones en el estado de conciencia. La capacidad del ADN satélite para expandir su número de secuencias de repetición significa un aumento en la capacidad de transportar información de ADN. Como una antena fractal, el ADN interactúa con el vacío éter, términos que son sinónimos en este contexto con el campo de punto cero orden implicado tiempo-espacio, transduciendo de la energía del punto cero que interactúa con nuestra conciencia. Una mayor interacción entre nuestro ADN y la torsión o fuerzas escalares en el vacío podría equivaler a conciencia expandida, mientras que una interactividad menor daría lugar a una conciencia contraída. Por lo tanto, ciertos arreglos modulares de ADN serían más conducentes a la conciencia. En la década de 1990, un equipo de lingüistas rusos liderados por el Dr. Peter Gariev descubrió que el código genético en el ADN basura sigue una gramática uniforme y usa normas virtualmente idénticas a las del lenguaje humano. Resulta que la basura estaba cargada con los indicios de inteligencia, propósito y significado, una perspectiva prohibida por el darwinismo fundamentalista. Esta pionera investigación siguió el descubrimiento de Jeff Del Rowe en 1990 que los 4 nucleótidos, A, T, G y C, de ADN forman inherentemente estructuras fractales estrechamente relacionadas con los patrones del habla humana. Dentro de los segmentos de ADN no codificantes, los científicos han encontrado un gran número de secuencias interminablemente repetidas, sin sentido aparente, e incluso palíndromos, que son palabras o frases que se pueden leer en cualquier dirección. Más recientemente, junio de 2014, se informó que los científicos del Instituto de Tecnología de Wyoming, en colaboración con lingüistas y filólogos de la Universidad Bowdoin en Carolina del Sur, habían hecho avances lingüísticos más convincentes. Los profesores lingüistas estaban trabajando en la traducción de los segmentos decodificados de ADN que W'-T estaba proporcionando.
Descubrieron que el lenguaje en la basura era indistinguible del arameo antiguo, y partes de la secuencia de comandos que contenía estaban a veces muy estrechamente relacionados en composición a los versículos encontrados en la Biblia, y que a veces contenían citas bíblicas directas. Fue un salto cuántico directamente del éter / vacío / orden implicado, posiblemente con un poco de ayuda exterior. La investigación del ADN pionero del grupo Gariev representa el poder de la hipnosis, y potencialmente casi la mayor parte de los otros fenómenos de percepción extrasensorial, o hiper. Uno de los supuestos básicos realizados por el equipo de Gariev es que, el genoma tiene una capacidad para casi conciencia para que el ADN produzca palabras y ayude en el reconocimiento de frases semánticamente significativas. Debido a que las estructuras de pares de bases de ADN y del lenguaje son tan similares, podemos alterar nuestra propia genética por el simple uso de palabras y frases, como se ha demostrado experimentalmente. El ADN vivo siempre va a reaccionar a los rayos láser modulados del lenguaje, e incluso a las ondas de radio, si se utilizan las frecuencias adecuadas. Esto explica finalmente y científicamente por qué las afirmaciones, el entrenamiento autógeno, la hipnosis y similares pueden tener efectos tan fuertes de los seres humanos y sus cuerpos. Uno de los casos más famosos de la alteración genética inducida hipnóticamente se documentó alrededor del año 1951 en el Hospital Reina Victoria en West Sussex, Inglaterra. Fue la curación de la enfermedad de Broca en un adolescente. Su piel estaba seca, endurecida y como de reptil, y que se rajaba y sangraba con facilidad. Usando sugerencia hipnótica, el anestesista e hipnotizador Dr. Albert Mason remedió la situación en cuestión de semanas, un milagro en ese tiempo. Puesto que la enfermedad de Broca es una condición genética, provocando una cura significaba que Mason había reprogramado efectivamente los genes del niño, lo cual los científicos de la época sabían que era imposible. La piel endurecida del chico desapareció, dejando al descubierto la carne suave, saludable, que se mantuvo así a partir de entonces. Hoy sabemos que por medio del uso correcto de frecuencias de luz y sonido, así como las palabras, podemos activar algo de nuestro ADN móvil para recodificar ciertas partes del genoma, efectuando así una transformación física a nivel biológico más fundamental. Durante 1984-1985, Gariev hizo un descubrimiento sorprendente. Él encontró que una muestra in vitro de ADN en un tubo de ensayo tenía la capacidad de atraer y aprovechar luz láser coherente, causando que se moviera en espiral a lo largo de la hélice de ADN. Esto por sí solo fue un inesperado descubrimiento, y que cambió el paradigma, pero no fue todo. Después que se retiró la muestra de ADN y todo el aparato, los fotones continuaron en espiral como si el ADN todavía estuviera allí. Esto fue conocido como el efecto fantasma del ADN, y significó que alguna nueva estructura de campo escalar de torsión había sido estimulada del vacío éter, y estaba arrastrando la luz, incluso en ausencia del ADN. Este efecto ha observado de durar hasta un mes, lo que demuestra que esta nueva estructura sobre el terreno posee notable persistencia y estabilidad. Incluso después de soplar al fantasma con nitrógeno gaseoso, regresa en un lapso de 5 o 8 minutos. Gariev comenta que, las ondas de sonido irradiadas por las moléculas de ADN fueron registradas en estos experimentos, mostrando que el ADN no solo absorbe y emite luz, como es bien establecido, sino también las frecuencias de radio y los fotones. Los arneses de nuestro ADN, tanto de luz y sonido, en sus operaciones de momento a momento, pero aún más que eso, agujerea en el espacio-tiempo, abriendo una ventana en el tiempo-espacio, el dominio del tiempo. Para decirlo de otro modo, nuestro ADN crea agujeros de gusano magnetizados en el tejido del espacio. Conexiones de túnel entre áreas completamente diferentes en el universo a través de las cuales la información puede ser transmitida fuera del espacio y del tiempo. El ADN atrae estos bits de información y los pasa a nuestra conciencia. La mayoría de nosotros conocemos este proceso como intuición o visión psíquica.
La memoria humana ordinaria también operaría en principios similares, ya que la evidencia disponible indica que nuestros recuerdos no se almacenan en nuestro cerebro, sino en las estructuras etéricas implicadas espacio-tiempo que envuelven nuestros cuerpos, acá, los campos del aura. Los agujeros de gusano magnetizados mencionados anteriormente, también podrían ser descritos como campos de torsión o vórtices. Un campo de torsión es un vórtice autosostenible en el éter espacio-tiempo que es innatamente no electromagnético, aunque puede producir efectos tales como la luz. Al girar, un vórtice puede excitar fotones o fotones virtuales fuera del tejido del espacio/éter, y los campos de torsión/escalares estáticos pueden aprovecharse y almacenar la luz dentro de ellos, como vemos con el efecto del ADN fantasma. Sol Luckman, desarrollador de la curación y método de transformación regenética, basada en el sonido, considera que el Ki Prana Orgón es el efecto basado en la luz de los campos de torsión. En Sanación Consciente, él describe de cómo la energía de torsión es la energía universal de la conciencia creativa o energía del subespacio, éter, experimentándose a sí misma en el tiempo. La energía de torsión en forma de una oleada de vida, interactuando con y modificando los potenciales transposones del ADN, es la fuerza impulsora detrás de la evolución de la conciencia y la fisiología humana. La primera investigación generalmente acreditada como el descubrimiento de esta quinta fuerza, torsión, fue hecha a finales de 1800 por el profesor ruso Maishkin. El colega de Einstein, Dr. Eli Cartan, primero acuñó el término torsión en 1913 en referencia al movimiento de torsión de esta fuerza a través del tejido del espacio-tiempo, pero su importante labor fue prácticamente sepultada por el rampante éxito y notoriedad de las teorías de Einstein. En la década de 1950, la misma década en la que el Dr. James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura helicoidal del átomo, el científico ruso pionero Dr. Nikolai A. Kozyrev, 1908-1983, demostró de manera concluyente la existencia de esta energía de torsión, demostrando que, al igual que el tiempo, y no disímil al ADN, fluye en una espiral geométrica sagrada, como detalló en La Gran Ilusión, Libro 1. Se reporta que científicos rusos han escrito miles de artículos sobre el tema solo en la década de 1990, y, más recientemente, el premiado físico Nassim Haramein, junto con su colega, la doctora Elizabeth A. Rauscher, ha retrabajado ecuaciones de campo de Einstein con la inclusión de par y efectos de Torque y Coriolis. Somos el vuelo del Fénix compartiendo información que colabore con nuestra conciencia consciente. Hasta siempre. Comparte el mensaje y suscríbete.